Serena. Capítulo 9. Mi esposo. Y finalmente llegó el tan esperado día del aniversario. Pero a pesar de haber llegado temprano en la mañana, Serena tomó la decisión de explorar un último lugar antes de comenzar los preparativos. Parada frente a la ventana de la oficina de la directora en la Design, sus ojos se posaron en los cristales impecables y relucientes. Sin embargo, el pasado persistía de manera viva en su memoria, y en ocasiones, las manchas de sangre de aquel día se materializaban ante sus ojos, como también el hombre marcado por una cicatriz, quien debía tratarse del hermano de Acer. Era una conexión con una familia de la que nunca quiso formar parte, pero la vida, con su capacidad para sorprender, la había enlazado de formas inesperadas. Sin embargo, a pesar de estos recuerdos desagradables, Serena estaba allí por un motivo que no tenía relación con revivir el pasado, no. Su presencia allí estaba impulsada por algo más, y al adentrarse en los camerinos de las jóvenes estudiantes, una sorpresa nostálgica la recibió con calidez. Resultó que Jamie y sus compañeras aún seguían una tradición que Serena jamás imaginó que perduraría. Los dulces de harina de arroz continuaban siendo consumidos en secreto, pero eso no era todo. La coincidencia de que Jamie ocupara el antiguo casillero de Liz agregaba un toque especial a la situación. Aquella mañana, como un bálsamo que alivia las cicatrices del pasado, untaron sus memorias con una sensación reconfortante. Poco tiempo después, Serena ya se encontraba en el hotel, cuyas paredes estaban adornadas con tonos amarillos, destacando entre ellos numerosas rosas que embellecían la entrada al recinto. A su lado, Sui le señalaba el itinerario mientras le informaba que ya tenía preparados 3 vestidos, el vestido principal, uno para la noche y otro de repuesto, además de los imprescindibles zapatos. Sui comenzó a comentar sobre la elección de los zapatos que Serena había hecho, pero esta la interrumpió para sugerir un cambio a unos zapatos más bajos, explicando que dado que el evento sería prolongado, prefería usar algo más cómodo. Por supuesto, Sui aceptó la decisión sin cuestionarla, aunque no pudo evitar preguntarse sobre la razón detrás de este cambio, ya que no solo se trataba de los zapatos, sino también era el maquillaje que ahora era más discreto y los accesorios menos llamativos. Y entonces, en ese momento, Serena preguntó por Frederick. El señor Frederick reaccionó con asombro ante sus nuevas instrucciones, pero más allá de eso ha permanecido en calma en su habitación sin intentar salir, tal como lo ordenó. Él solo pregunta cuándo regresará, informó Sui, notando también el reciente distanciamiento entre esos dos. Por su lado, Serena optó por no agregar nada más. Hoy era un día importante para ella. Ser la organizadora de este gran evento era la prueba de fuego en la que les demostraría a todos que ella se había convertido en la nueva dueña de Serenity. Este era el primer paso. En el vasto salón, la música se deslizaba suavemente. Sus acordes flotaban en el aire mientras los invitados charlaban, y el néctar en sus copas danzaban con la luz parpadeante. Todo en aquel lugar parecía tejido con perfección. Entonces, la melodía de fondo descendió en un susurro, y el hombre con quien Acer compartía palabras se inclinó levemente, esbozando una sonrisa al exclamar: «Oh, ahí está la protagonista de este evento». Sus palabras captaron la atención de Acer, quien se volvió hacia las majestuosas escaleras por las que descendía Serena con una cadencia pausada, vestida en un deslumbrante traje de gala amarillo con collas que armonizaban con destreza, su cabellera ondeando en armonía con cada paso. Serena descendía con una radiante belleza. Acer, sin advertirlo, permaneció inmóvil, al igual que los demás, observándola con una fascinación casi hipnótica. Y no fue hasta que las voces a su alrededor, respaldadas por aplausos y la efervescente voz de Lewis, lo arrancaron de su ensimismamiento momentáneo. Y sin pensarlo mucho, le entregó su copa a su amigo mientras se encaminaba al encuentro con Serena. Ella, por su parte, que aún le era muy difícil recibir los halagos y la atención de la gente, se sintió muy incómoda. Parecerse a su madre o a su abuela en situaciones como estas no era algo que se podía aprender solo leyendo. En cualquier caso, lo primero que tenía que hacer ahora era encontrar a Acer. ¿Dónde estaba?, preguntó mirando hacia todos lados. Y cuando menos lo esperó, al girar hacia un lado su rostro, allí lo halló. A escasos pasos de distancia, sus miradas se entrelazaron sin pronunciar una sola palabra. Pero sin percatarse siquiera, sus miradas ya no eran las de antaño, afiladas como dagas. No, el día de hoy parecía que se encontraban contemplándose por primera vez, de verdad. Y tal parecía que era un día de primeras veces.
ya que por primera vez, Serena no se paró más detrás de Iser como antes, sino que lo hizo frente a todos en un podio dando comienzo a la ceremonia. Y después de ello, habló con sus invitados compartiendo distintas anécdotas de negocios. El resultado final fue bueno, y sí, divertido, pero también extenuante. Tras la primera y segunda secuencia del evento completos, Serena ahora solo tenía que soportar la fiesta de gala. Así que solo necesitaba descansar un poco antes de cambiarse de vestido. Después de ello, sería finalmente libre, pensó. Pero fue en ese instante que el sonido de unos tacones resonando sobre el suelo llamaron su atención. La zona en la que ella se encontraba era un lugar privado en la que solo tenían acceso ella, Iser y el personal autorizado. Así que, ¿quién había entrado de repente? Y en respuesta, una firme voz de mujer llegó desde el otro lado de la habitación compartida. «Hola, cariño. Ha pasado un tiempo», dijo la mujer. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Iser frunció el ceño y su mirada se volvió afilada automáticamente mientras veía a la mujer que tenía frente a él. Dia Laurent, la nueva directora de Galerías Laurent. El silencio en la estancia se volvió denso, envolviendo a Serena, quien se deslizó sigilosamente hacia una pequeña ventana. Allí, observó más allá de los cristales a esos dos que parecían sumidos en un mutismo que se espesaba con cada instante. La expresión de Iser no presagiaba nada positivo, mientras que la mujer a su lado mostraba una tranquilidad calculada, como si hubiese anticipado esa reacción en él. No obstante, al analizar la manera en la que ella se dirigía a Iser, quedaba patente que entre ambos existía una conexión antigua, tal vez una conexión amorosa, y no es que resultara descabellado pensar en ello. Considerando que Iser apenas contaba con 27 años, era evidente que había experimentado algún romance en su corta vida, aunque este parecía no haber terminado en buenos términos. Y sí, Serena ya lo sabía, y lo había confirmado por las palabras de Lewis y la ocasión en la que Iser, en su estado de embriaguez, la había llamado por otro nombre. Sin embargo, a pesar de conocer esta verdad, Serena extrañamente se sintió incómoda. ¿Y por qué se estaba ocultando como si estuviera cometiendo un delito? Después de todo, era su territorio. Era ridículo. Sobre todo porque no podía salir de allí sin que la descubrieran y tampoco podía moverse de allí por si alguien la llamaba. ¡Ay! ¿Qué debía hacer? Pero entonces la mujer al lado comenzó a hablar de nuevo. «¿Por qué no aceptaste mis saludos?», dijo ella. Lo habría hecho si era para decir adiós. ¿Por qué estás aquí? Quedaba claro que la presencia de Dia no era bienvenida. Pero aún así, Dia no pareció inmutarse. «Te he extrañado, Lyons. Imagino que no leíste mi última carta. Ahora soy la nueva directora de Laurent. Mi padre, que estuvo a punto de morir, me perdonó y me cedió el asiento de la familia aún después de todo. Sé que ha habido muchos malos entendidos entre nosotros, así que estoy aquí para explicártelo». Los ojos azules de Iser se volvieron más gélidos al oírla mientras que repetía sus palabras. Yo no malinterpreté nada. Sé exactamente lo que Dia quería, dijo, evocando eventos pasados cuyas memorias aún punzaban. No sé cómo llegaste hasta aquí dado que no estás en la lista de invitados, pero si no quieres que te eches, será mejor que te vayas ahora. No obstante, Dia siguió sin perder su sonrisa. Bueno, estoy aquí por invitación de Serena, así que técnicamente no soy una intrusa. Iser apretó sus puños tratando de mantenerse en control. Serena era quien se había encargado este año de enviar las invitaciones, pero él había hecho una última comprobación y estaba seguro de que el nombre de Dia no estaba en ninguna de ellas. He oído que te casaste hace un tiempo, pero por lo que veo parece ser un matrimonio meramente contractual. Serena es hermosa, no hay duda, incluso yo me habría enamorado de ella. Tiene un encanto refrescante y aunque me sorprendió lo joven que es carismática y elocuente. Hacían una pareja increíble y lo admito, me dio un poco de envidia. Pero, ya que es una farsa, no veo por qué debería tomármelo en serio. Esa sola afirmación desató la ira contenida de Iser. La distancia que los separaba se desvaneció en un instante, dejando sus cuerpos a un palmo de distancia. Sin embargo, la atmósfera no era romántica en absoluto, no. Y la frialdad de la mirada de Iser mientras pronunciaba sus palabras era evidencia suficiente. Que seas la nueva directora o no me viene sin cuidado. No me interesa nada de lo que venga de ti. Solo eres un sucio pasado que debe quedarse allí. No tengo nada más que decir. Serena, oculta entre las sombras, se vio sobresaltada ante el cambio abrupto de Iser. La furia que irradiaba de sus ojos, que siempre le parecieron fríos y distantes, tomó la forma de algo más intenso y salvaje en ese momento. Aquellos ojos eran ahora feroces, peligrosos, transformados en una manifestación completamente diferente a lo que estaba acostumbrada de ver.
Y entonces, la intensidad de esa emoción exaltada se desvió hacia ella, sorprendiéndola totalmente, pero tan repentinamente como esa llama se encendió. Pronto se apagó, e Isar se retiró en silencio del lugar. Horas después y tras completar las primeras fases de la verbena, Serena se sintió más relajada en la tercera etapa, ya que en esta la gente se mezclaba y se divertía. Sin embargo, algo que había notado era que Isar se había mantenido distante desde su conversación con Dia. ¿Era porque la había notado escuchándolos? Bueno, no era como si hubiera querido hacerlo a propósito. Aunque tampoco es que le importara mucho sus asuntos, dijo a sí misma llevándose la copa a los labios distraídamente, para luego toser involuntariamente, olvidándose lo mala bebedora que era. Y fue justo en ese momento que alguien la llamó desde atrás. Al girarse encontró a la mujer con la que Isar había tenido una conversación tensa, y quien pronto se presentó ante ella como la nueva directora de las galerías Laurent. Encantada de conocerte, soy Dia Laurent. Por supuesto, Serena ya había escuchado de los Laurent, ya que secretamente tenía mucho que ver con ella por el tema de cera, pero no había tenido idea de que la hija del exdirector había sido también la amante de Isar. ¡Qué pequeño era el mundo! Pero ahora que su mente había traído a colación ese tema, nuevamente, Serena no supo cómo controlar su expresión facial. Afortunadamente, Dia dirigió la conversación de una manera bastante cortés, elogiando cada aspecto del evento, catalogándolo como perfecto. Y eso era precisamente lo que menos esperaba Serena. No por nada se había matado trabajando por un mes para que todo saliera así. No obstante, algo que la tenía dudosa aún era cómo es que esta mujer estaba allí, dado que nunca le había enviado una invitación directamente. Bueno, resultó que Dia estaba allí en calidad de asistente con el director del banco, Harrios. Eso respondía a su duda, pero también alzaba muchas de sus sospechas. Dia parecía haber querido ser invitada de manera que no la reconocieran y solo se había presentado hasta la parte final del evento. De cualquier modo, no podía mostrarle que eso la hacía sentirse incómoda, así que, en vez de eso, Serena solo sonrió con cortesía. Sin embargo, momentos después y de un intercambio simpático, Dia le dijo que siempre había querido hablar con ella, ya que al parecer tenían muchas cosas en común. ¿Te molestaría si te robo algunos minutos?, preguntó Dia siguiendo el ritmo de su conversación. Y un poco más allá, Isar se mantuvo atento a las dos figuras femeninas a la distancia, que seguían sumidas en lo suyo. Minutos después y un poco más apartadas de los ojos de los demás, Dia le había entregado un presente a Serena. Se trataba de una fina cerámica perteneciente a la colección de Flor de Ángel, una pieza muy rara y preciosa, lo que la llevó a preguntarse a Serena si Dia conocía su inclinación por la cerámica. Asimismo, Dia no perdió la oportunidad para hablar de un poco de arte con ella, al notar que Serena conocía mucho del tema. Tengo una gran colección personal. También hay obras inéditas de famosos artistas locales e internacionales. Incluso tenemos obras como El color de la inmersión, dijo Dia, pero pronto se interrumpió a sí misma. No obstante, Serena comprendió finalmente el motivo por el cual no había tenido noticias de esa pintura en particular, a pesar de haberla estado buscando en muchas partes. Y el motivo siempre había sido porque se mantuvo en el almacén personal de los Laurent. Supe hace poco que la obra de los Valamers originalmente pertenecía a tu familia. Siento mucho traer a colación el tema, espero no haberte incomodado. Al oír sus palabras, Serena suspiró y le quitó hierro al asunto. Está bien, ¿de qué sirve una pintura así cuando tu negocio está en quiebra? En ese entonces no lo entendía porque era demasiado joven, pero no es de eso de lo que se trata el arte. Si no eres apto, no te lo mereces, dijo Serena rememorando aquel pasaje de su pasado. Era verdad que en un principio se había mostrado reacia en que Isar vendiera esa pieza de arte, pero también entendió lo que lo llevó a hacerlo, así que no pudo culparlo. Sin embargo, algo que le resultó claro en aquel momento era que la Serena del pasado carecía de la capacidad y el poder para resguardar sus recuerdos más preciados, tan semejante al Serenity de antaño, con sus paredes blancas, y aún así, esa limitación fue la chispa que la impulsó a transformarse en cera. Así que, en retrospectiva, tenía mucho por lo que agradecer y sonreír. Pero si alguna vez decides venderlo, te agradeceré que me llames primero. Lo digo mitad en broma, mitad en serio, agregó después de una sonrisa amigable, momento que Dia no desaprovechó para invitarla a su ceremonia de nombramiento. Será algo pequeño, pero haré que valga la pena. Tanto tú como el señor Isar pueden asistir. Estaría muy contenta de tenerlos allí.
Sin embargo, algo que no pasó por alto a Serena fue la manera en la que Dia los había nombrado a ambos por separado. Y quizás era porque ya conocía cuál era el tipo de relación que tenía con Isser. En el mundo social solían haber dos tipos de personas con las cuales trataba. Estaban aquellos que eran conscientes de que su matrimonio era contractual, pero no lo decían en voz alta. Y estaban aquellos que los veían como una pareja normal. Y claramente, Dia era del primer tipo. Pero, ¿qué tanto sabía de su relación? Tendría que averiguarlo. Por supuesto, estaremos allí, respondió Serena con resolución. Al cabo de un tiempo, la verbena ya había culminado y era momento de ir a casa. Dia, que salía de allí rumiando en sus pensamientos, no fue consciente de la figura que la esperaba hasta que una voz muy familiar llamó su atención, haciendo que se detuviera en seco. ¿Te divertiste? Al girarse a la voz, los ojos de Dia temblaron. Inclinado contra la pared y con el habitual cigarrillo en los labios, Víctor Grayson la miraba de regreso con esa mirada gélida tan diferente a la de su hermano. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó Dia. Oh, así es como me vas a recibir. Llevas tanto tiempo escabulléndote de mí como una rata. ¿Para quién te pusiste tan bonita? ¿Ah? No me digas. ¿Fue para mí? Los labios de Dia comenzaron a temblar, pero lejos de darle una respuesta, ella se giró de regreso y casi huyó prácticamente de Víctor, quien dejó escapar una bocanada de humo junto a un resoplido. Bah, qué aburrido. Sigue siendo la misma de siempre, bufó Víctor. En otro lugar, Serena arrugó ligeramente el ceño al escuchar de Logan los motivos por los que esta vez ella regresaría sola a la mansión Serenity. Al parecer, Isser no se había sentido bien y ahora tenía un poco de fiebre, razón por la que se quedaría a descansar en el hotel esta vez, y razón por la que Serena no lo había visto durante las últimas horas. Pero, ¿por qué tan de repente? ¿Acaso era por esa mujer otra vez? Quería saber ella. Sin embargo, antes de que pudiera convencer al señor Logan para que tomara un descanso, en vez de seguir atendiendo las necesidades de los demás, la voz de Dia cortó el tranquilo silencio mientras se acercaba con una expresión claramente ansiosa. Disculpa, Serena, ¿podríamos tener un momento a solas?, pidió esta, a lo cual Serena concedió más por curiosidad. Pero lo que nunca imaginó que le diría a esta mujer una vez que se quedaran a solas fue que se tomara el atrevimiento de entrar para ver a Isser. Lians está en esa habitación. Por favor, déjame verlo. Solo será un momento, no tardaré. Le pedí a Dia con desesperación. Pero, ¿qué había llevado a esta mujer que hacía unos momentos estaba tranquila a hacer una petición como esta y con tan mala cara? ¿Y por qué insistía en llamar a Isser por su segundo nombre? Lians aquí, Lians allá, por Dios. Era simplemente molesto. Señorita Dia, no sé de qué se trata esto, pero le sugiero que vuelva otro día después de haber concertado una cita. Él ahora no se encuentra bien y debe descansar, sugirió Serena, pero Dia no desistió. Mira, debo hablar con él ahora. Yo puedo cuidarlo, estaré con él toda la noche. Claramente esta mujer debió haber perdido el norte. Creo que no está siendo consciente de lo que está hablando, señorita Laurent, volvió a decir Serena, dejando en claro su molestia esta vez, pero nuevamente Dia no cedió. Escuche, quería decírtelo de otra manera, pero no tengo mucho tiempo. Yo fui la persona con la que él salía antes de su matrimonio y sé que Lians y tú tienen un matrimonio contractual. No hay afecto o interés el uno por el otro y sé que él no te importa, así que solo por esta vez déjame verlo. Y no tienes que preocuparte por los rumores, ya que no diré nada. Dia realmente no había tenido la intención de actuar así tan precipitadamente, no con Serena, pero tampoco había esperado que Víctor llegara de la nada y la buscara, así que solo necesitaba una oportunidad de hablar con Isser para convencerlo. Eso era todo, pensaba. Pero asimismo, Serena también tenía sus propios pensamientos. No era un secreto de estado que ambos estaban dentro de un matrimonio arreglado. No era una noticia nueva. Pero aparte del hecho de que esta mujer estuviera siendo tan descarada, lo que más le hacía hervir la sangre a Serena era como si Dia estuviera segura de que ella algún día se divorciaría. Y no estaba dispuesta a que le hablara de esa manera por muy segura que se sintiera. ¿Importarle que Isser estuviera enfermo? No. ¿Que tuviera que tratar con su ex? No. Nada de eso le importaba. No era asunto suyo. Incluso le había dicho a Frederick que hoy tenían un asunto del que hablar. Sí, la idea lógica era irse, pero solo de pensar en dejarlos hizo que una sensación de disgusto se agitara dentro de ella y quizás eso fue lo que la volvió loca. Dia, eres más divertida de lo que creía.
Pareces saber que nuestro matrimonio es por contrato. Entonces debes de saber que fue de mutuo acuerdo, ¿no? Y realmente no me importa lo que opines de nosotros, ni tampoco me importa la relación que tenías con él. Lo que de verdad importa aquí es que ahora él es mi esposo. Así que voy a tener que pedirte que te marches, ya que seré yo la que se ocupe y cuide de él durante toda la noche. Sí, definitivamente Serena se había vuelto loca, pero iba a flipar cuando supiera que la conversación que había mantenido con Dia, cada palabra, en realidad, había sido escuchada por el hombre al que había prometido cuidar durante toda la noche. Mientras tanto, en otro lugar, Víctor se giró enfadado hacia su asistente descargando su ira sobre este. El reciente informe que le había dado era que nuevamente alguien se había entrometido en sus planes. Ya le bastaba con que esa mujer desconocida que se hacía llamar Cera se hubiera llevado sus pinturas en una subasta. Y ahora le quitaban la puja de uno de los terrenos del que se había querido hacer acreedor. Y según el informe, los Serenities habían tenido que ver en esto esta vez. Pero dado que muy pocas personas tenían conocimiento de esa propiedad en Santorial, lo más seguro era que fuera de nuevo Isar metiéndose en su camino. Hacía 4 años, cuando su hermano menor había decidido mudarse y casarse de la noche a la mañana, Víctor no le había dado demasiada atención porque simplemente pensó que el pequeño imbécil se había vuelto loco. Pero ese bastardo arrogante seguía metiéndose con él. ¿Cómo es que se llama la muchacha con la que se casó Isar? Cuestionó a su asistente mientras rumiaba en sus pensamientos, y cuando el nombre de Serena salió a la luz, Víctor lo repitió lentamente como si lo saboreara en su propia boca. Serena Serenity. Así que ese era el nuevo pajarito con el que su hermanito se entretenía. Bueno, ya le había quitado uno, así que no tenía ningún problema en volver a romperle las alas a este otro, pero ciertamente no creía que se sentiría satisfecho con solo romperle las alas esta vez. No, quizás el cuello sería una opción más satisfactoria. Busca toda la información que puedas de esta tal Serena, y cuando estés en ello, también investiga a esa otra mujer, Cera. Quiero toda la información sobre las cosas de la subasta, qué es lo que hace, cómo vive, de dónde consigue tantos fondos sin dejar ni un maldito rastro. Averigua quién carajos es ella, ordenó Víctor. Estaba loca, sí, definitivamente estaba loca. Él es mi esposo, acuerdo mutuo. Por Dios, cuántas peleas había tenido con su abuela por este matrimonio. Pero lo peor era que ahora estaba atrapada en el hotel y debía pasar una noche incómoda con Isar. Además, ¿cómo se cuidaba a alguien que estaba enfermo? Y un poco de agua tibia y un pañuelo mojado después. Allí estaba ella, de camino a ver a su esposo. Pero lo que Serena no entendió al verlo tirado en el sofá durmiendo fue por qué estaba precisamente durmiendo en un sofá, si esto era un hotel repleto de camas. Debería haberse ido y simplemente dejarlo allí. Después de todo, los problemas personales de él no tenían nada que ver con ella. Pero aún así Serena permaneció allí con él. Así que, dejando a un lado el recipiente con agua, lentamente se acercó con la intención de verificar si tenía aún fiebre. Pero cuando la punta de sus dedos rozó su frente, curiosamente su piel tenía una temperatura normal. Y fue justo allí que los ojos de Isar se abrieron de golpe, sorprendiéndole y creando a su vez un efecto dominó. Ya que al intentar alejarse, él la tomó de la muñeca y en su asombro, ella tropezó cayendo sobre el regazo de él. La sorpresa inicial fue tal que Serena se quedó momentáneamente enmudecida hasta que finalmente él preguntó: ¿Por qué estás aún aquí? Sin embargo, lo único que Serena pudo articular fue un tartamudeo confuso, mirando más allá de ella, el recipiente de agua, la toalla húmeda. ¿De verdad ella lo cuidaría? Pero antes de saberlo, Serena pareció reencontrar su voz. Yo solo quería saber si seguías vivo y ya lo hice, dijo ella intentando alejarse de él por segunda vez, pero nuevamente él volvió a tirar de su muñeca logrando que ella volviera a caer sobre él. ¿Por qué no la dejaste entrar? Volvió a preguntarle mirándola directamente y aguardando con paciencia su respuesta. Durante todo el tiempo que llevaban casados,
Serena nunca se había referido a él como su esposo, y menos delante de otros. Ella ni siquiera lo había llamado por su nombre ni una sola vez. Siempre que se refería a él era como tú o solo Grayson. Nada más. Por otro lado, Serena, que creía que Isar había estado durmiendo, lo miró nerviosa de regreso sin atreverse a decirle la verdad. Pero dado que él había estado fingiendo todo este tiempo, lo más seguro era que la hubiese escuchado llamarlo su esposo. ¡Ah, qué vergüenza! Pero ya no había remedio para deshacer sus palabras. Además, no había nada de malo en lo que había dicho. Él realmente era su esposo. Ese era un hecho. Y no tenía por qué haber un significado detrás, ¿verdad? Así que, con ese pensamiento reforzando su confianza, Serena le respondió: ¿se suponía que debía dejar que ella entrara y dejarla pasar la noche contigo? Mirándola así, fingiendo ser fuerte, casi lo hizo ronronear. Pero en vez de ello, Isar solo sonrió y preguntó: ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en que pasemos la noche juntos? Las manos grandes de él de pronto tirando del lazo que anudaba su bata. ¿Tenías miedo de que pudiera pasar algo entre ella y yo? Dime, ¿qué puede pasar cuando un hombre y una mujer están completamente solos? Madre mía, este zorro astuto solo se estaba divirtiendo con ella otra vez, haciendo preguntas tan embarazosas con ese tono grave y descarado. Deja de decir tonterías, además se suponía que estabas enfermo y durmiendo. ¿Cómo iba a dejar que ella entrara? E incluso hizo comentarios inadecuados. Tenía muchas razones para no dejarle entrar. Tú oíste todo, entonces ya deberías saberlo. Le defendía ella. Entonces, ¿qué hay de ti? Preguntó él mientras tiraba completamente del nudo de su bata y levantándose de su lugar mientras se inclinaba sobre ella lentamente hasta dejarla a su merced, como la última vez. ¿Te quedarás conmigo toda la noche? Le susurró con voz queda, a solo un palmo de distancia.